¿Quién ganará la final? ¿Será España o será Argentina? La final de un mundial no solamente nos ha dado un campeón del mundo, sino que también nos ha dejado leyendas, el rompimiento de corazones en países enteros, marcaría el inicio de nuevas potencias, cambiaría la forma de jugar el mismo fútbol y en ocasiones reflejaría lo que es el momento político, social y económico que vivía este planeta. Porque las finales no son solamente 90 minutos, sino que son pequeños momentos capaces de cambiar la historia del fútbol para siempre. Así que el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la final del Mundial de Fútbol. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al nacimiento de todos, es decir, a Uruguay a 1930. Aquí es cuando la FIFA había soñado con años en hacer un mundial de fútbol en lo que las mejores naciones del planeta compitieran por un título y el país elegido sería Uruguay. Ya hablamos de por qué se elegiría Uruguay. Aquí lo importante es que nos traería la primera final del fútbol el día 30 de julio de 1930, cuando se enfrentaría nada más y nada menos que Uruguay y Argentina. Argentina sería el descanso ganando 2-1, pero en la segunda mitad Uruguay remontaría ganándole 4-2 para terminar levantando lo que es la primera Copa del Mundo. Aquí nacería lo que es una tradición que se realizaría cada 4 años que paralizaría el planeta entero. Entonces viajamos 4 años después, precisamente ahora a territorio europeo, a Italia, donde Italia precisamente se coronaría ganándole en la segunda final de toda la historia a nada más y nada menos que a Checoslovaquia en la primera final ganada por una selección europea. Esto nos llevaría 4 años después a 1938, donde Italia repetiría jugando otra final, venciendo ahora nada más y nada menos que a Hungría, convirtiéndose así en el primer bicampeón de la historia y comenzando a formar precisamente sus propias leyendas, ya que dicen las leyendas que gracias a este bicampeonato italiano es que llegaría un nuevo sentimiento a Italia que también estaría lleno un poquito de arrogancia y otro tipo de sentimientos similares que llevarían al poder a ciertas personas que harían precisamente que el mundial se detuviera un tiempo, ya que estaríamos en un periodo entre guerras. Esto nos dice que 2 mundiales serían pausados, por decirlo así, estamos hablando del de 1942 y 1946, pero la Copa del Mundo regresaría en 1950 en Brasil, donde la FIFA decidiría algo muy extraño. ¿Qué es esto? Que aquí no habría final, es decir, el campeón se definiría mediante un grupo y pues sí, podríamos decir que hubo una final porque se enfrentarían Uruguay y Brasil en un partido donde los dos tenían las mismas posibilidades de ser campeón, pero a Brasil le bastaba empatar y Uruguay tenía que ganar. Aquí sucedería lo que es el gran maracanazo, en el que precisamente Uruguay le quitaría el trono a Brasil, convirtiéndose así en campeón del mundo por segunda vez, haciendo que este mundial 4 años después regrese a Europa, precisamente a Suiza, donde Hungría llegaba como la gran favorita, ya que llevaba más de 30 partidos sin perder. Incluso ya había goleado a Alemania, pero en la final Alemania Federal remontaría a Hungría, ganándole 3-2 en un partido que sería convertido en leyenda llamado como el Milagro de Bern. Esto le daría su primer título a Alemania Federal y nos llevaría un poquito más al norte 4 años después, precisamente a Suecia. Estamos en la final de Suecia 58, donde se enfrentarían Suecia y Brasil, terminando en una victoria aplastante de Brasil 5-2, precisamente contra el anfitrión, haciendo que por primera vez un país ganara un mundial fuera de su continente e introduciéndonos a una gran leyenda del fútbol llamada Pelé. 4 años después, el mundial regresa a América, precisamente a Chile, donde Brasil volvería a ganar ahora contra Checoslovaquia en una final que le daría el bicampeonato a estos brasileños, dejando en claro que lo de Suecia no había sido casualidad. Con esto Pelé ganaría lo que es su segunda final y empezaría a marcar su nombre con letras doradas en la historia del fútbol. 4 años después, el mundial va a Europa de nuevo, ahora a Inglaterra, la cuna del fútbol, donde precisamente se enfrentaría esta Inglaterra contra Alemania Federal en el mismísimo Wembley, donde por primera vez esta final se iría a tiempos extra, donde habría un suceso que cambiaría todo. ¿Qué es esto? Geoff Hurst dispararía, llevando el balón al travesaño, haciendo que pique justo en la línea, y el árbitro concedería un gol que realmente no existiría, siendo al día de hoy una de las jugadas más polémicas de toda la historia. Esto le daría su primer campeonato del mundo a Inglaterra y único hasta la fecha, haciendo que el mundial regrese a América, ahora a México. Estamos en 1970 y la final sería Brasil-Italia. ¿Quién ganaría aquí? Obviamente Brasil, derrotando 4-1 a Italia y desempatándolo en lo que es campeonatos mundiales, dándole así a Brasil su tercera Copa del Mundo, tomando liderazgo de este ranking y convirtiendo a Pelé ahora sí en la leyenda máxima del fútbol. Muchos consideran que esta final es la expresión máxima del fútbol brasileño y también consideran que esto prácticamente inmortalizaría a Pelé como el más grande de todos los tiempos. Después nos regresaríamos a Europa, precisamente a 1974, ahora sí a Alemania, donde esta Alemania enfrentaría en la final a los Países Bajos, que mucho más que un choque de 2 naciones, sería un choque de 2 estilos de fútbol, ya que estarían aquí presentes el orden alemán contra el fútbol total de Johan Cruyff y los Países Bajos. Alemania ganaría esta final 2-1, pero esta final cambiaría la forma en que se entiende este deporte. Esto nos lleva a América en 1978, precisamente a Argentina, donde Argentina enfrentaría también esta final como local, también contra los Países Bajos, ganándole 3-1 en tiempos extras, levantando así su primera Copa del Mundo. Esto añadiría a un país más americano a los campeones del mundo, teniendo así
así ya a Uruguay, a Brasil y ahora a Argentina. Pero esta final estaría acompañada precisamente del contexto de una dictadura militar que gobernaba este país. Obviamente hubo rumores, hubo muchas críticas al respecto, pero Argentina después demostraría que no era una casualidad. Esto nos llevaría de nuevo a Europa, 1982, precisamente España, donde se enfrentarían Italia y Alemania Occidental, dándole ahora la victoria a Italia 3-1, consiguiendo así su tercer título e inmortalizando nada más y nada menos que a Paolo Rossi, consolidándolo como el gran héroe del Mundial, haciendo que el Mundial regresara ahora de nuevo a América, ahora México otra vez. Ya hemos hablado de por qué fue en México otra vez, pueden ver el video. Y aquí se enfrentarían Alemania Federal y Argentina. Argentina ganaría 3-2, inmortalizando aquí a nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, destacando así a Argentina como una potencia del fútbol que podía pelear contra los más grandes. El Mundial regresaría a Europa, 1990, a Italia, donde ya veíamos que los locales a veces tenían cierto privilegio de jugar estas finales, pero aquí Italia no llegaría. En la final estarían Alemania Federal y Argentina en lo que sería una revancha, pero en esta ocasión ganaría Alemania 1-0 con un penal de Andreas Brehme, haciendo que esta última final de Diego Armando Maradona termine en derrota frente a Alemania, que llevaba 3 finales consecutivas y por fin se la llevaba a casa. Luego el Mundial llegaría a 1994 a Estados Unidos, donde sería la primera final que se definiría en penales, precisamente entre Brasil e Italia, con un fallo de Roberto Baggio que nadie pudo entender, dándole así su cuarto campeonato a Brasil, quien llegaría también 4 años después a otra final en Francia 98, precisamente contra el local Francia, pero aquí la historia sería otra. Francia ganaría 3-0 de la mano de Zinedine Zidane, dándole así el primer campeonato del mundo a Francia e inmortalizando precisamente a Zidane. Pero hubo alguien aquí que no se quedó muy contento de Brasil. Este era nada más y nada menos que Ronaldo. Así que 4 años después, en Japón y Corea 2002, Ronaldo se propondría llegar a esta final, cosa que sí lograría, y enfrentaría a nada más y nada menos que Alemania de Oliver Kahn. Brasil ganaría 2-0, levantando así su quinta Copa del Mundo, es decir, la mayor cantidad de copas levantadas por un país en toda la historia. Esto inmortalizaría a Ronaldo y nos llevaría 4 años después a Alemania. Aquí se enfrentarían 2 europeos, estamos hablando de Italia y de Francia, precisamente la Francia de Zidane, donde Zidane cometería un error de dar un cabezazo a Materazzi. Esta imagen le daría la vuelta al mundo y dejaría a Francia con un golpe anémico terrible que en penales no pudo contra Italia, y le daría a Italia su cuarta Copa del Mundo. El fútbol llegaría a África en el Mundial 2010, precisamente en Sudáfrica, donde ganan la final 2 naciones que jamás habían ganado la Copa del Mundo. Estamos hablando de España y Holanda, y con un golazo de Andrés Iniesta en el minuto 116 le daría a España su primera Copa del Mundo. Esto nos llegaría a América de nuevo, ahora al Mundial del 2014 en Brasil, donde en la final llegarían un europeo y un americano. Estamos hablando de Alemania y de Argentina. Estos ya se habían enfrentado previamente en otros mundiales y en otras finales, pero en esta ocasión se lo llevaría a Alemania, ganando así por primera vez un equipo europeo en América. Mario Götze anotaría en tiempo extra, dándole a Alemania su cuarto título, que junto con Italia estaban rascándole los pies a Brasil. Esto nos llevaría de nuevo a Europa al 2018 a Rusia, donde se enfrentarían 2 europeos en la final. Estamos hablando de Francia y Croacia, donde con un fútbol espectacular, Francia ganaría 4-2, consiguiendo así su segundo campeonato del mundo y empezando a demostrar que este equipo francés se convertiría en una gran potencia del fútbol. Aquí veríamos por primera vez a lo que es Kylian Mbappé, quien regresaría a otra final 4 años después, precisamente en Qatar, contra Argentina, donde tendríamos a un choque de titanes, a Messi y a Mbappé. Esto llegaría a los penales, en lo que muchos consideran que es la mejor final de toda la historia, donde Messi pondría su nombre con letras doradas al llevarse su primera Copa del Mundo y dándole a Argentina su tercera. Hoy estamos en el 2026 y por primera vez desde 1930, es decir, tras 23 finales mundialistas, se enfrentarían 2 países de habla hispana. Estamos hablando de España y Argentina, 2 países unidos por el idioma, por su historia y ahora por primera vez en una final. Esto será en la ciudad de Nueva York y podría representar la creación de una leyenda inmortal como Lionel Messi al ganar su segunda Copa del Mundo, o el poner el nombre de España en el lugar de los más grandes de todos, ya que España solamente tiene un campeonato empatado con Inglaterra y de ganar subiría un escaloncito, demostrando así que el fútbol español es precisamente el mejor del planeta. Gane quien gane, lo celebraremos en el mismo idioma.